Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. La doble porción, en esta parte de la doble porción vamos a estar hablando del contenido de una parasha más de resumen. En esta parasha vamos a estar hablando o la porción de una parasha que se llama Et Hanan y supliqué. Esta parasha está desde el capítulo 3:23 al 7:11. Una parasha de la cual ya tuve la oportunidad, una ocasión de desarrollarla también. Y mientras estaba leyendo y estudiando, me pareció que es una de las parashas más interesantes, súper interesante. Porque inclusive yo analizando y mirando, yo me puse a preguntarme a mí mismo y si, si esta parasha o este contenido fuera uno de los pocos escritos que hubiesen quedado, aunque los otros no estuviesen, yo creo que esto fuese más que suficiente para que nuestra fe, nuestra humildad en el Todopoderoso, en el Elohai de Israel, fuera suficiente. Ya que en esta paracha se ilustra, yo creo que todo, o casi todo, eh, lo estructuralmente, se podría decir, religioso, de lo que el Todopoderoso demanda de su pueblo, de lo que el Elohai de Israel anhela y desea de aquellos que han hecho pacto con él. No podemos olvidar que aquellos que han hecho pacto con él son llamados Israel. Y es una de las cosas también que vamos a estar hablando aquí de manera de resumen. ¿Y por qué traigo que esto es casi o para mí suficiente? Porque aquí como que pareciera que contestar a todos los debates y cuestionamientos que hay hoy en día de manera dogmático, doctrinal, en la posmodernidad. Cuando nosotros estudiamos y leemos esta parte del capítulo 3, 23 al 7:11, podemos aclarar, yo creo que más del 50% de las dudas doctrinales que se nos han venido inculcando en toda nuestra formación religiosa. Y yo creo que mayormente de eso vamos a estar hablando de manera de resumen, aclarando un poco de los puntos. Cada vez que yo estaba leyendo esta porción, me traía automáticamente las palabras de nuestro Melech Yeshua el Mesías. Automáticamente. Pareciera como si fuese sido él mismo el que estuviese hablando. Y yo me empecé a preguntar, oh, ven acá, ¿acaso eh, el escritor que escribió esto, no sé, conocía ya lo que el Mesías Yeshua iba a decir? Bueno, aquellos que sabemos que el Ruach HaKodesh es el mismo y es uno, y fue el que inspiró a los escritores de esta escritura, pues no nos debe sorprender que estuviesen diciendo lo mismo. Pero a pesar de que todos estamos de acuerdo en eso, pareciera que las decisiones doctrinales y de opiniones pareciéramos que estuviésemos contradiciéndonos. Por ejemplo, en esta parashá se habla, o comienza esta parashá, por eso es que se llama Wet Hanan, porque comienza hablando de que Moshe le suplica al Todopoderoso que por favor que lo deje entrar a la tierra. Y parece que Moshe le está desahogándose y sacándose del sistema, como decimos en nuestro país, diciéndole al pueblo, por causa de ustedes es que yo no voy a entrar, por causa de que ustedes llegaron al punto en que provocaron que yo perdiera el control y cometiera esa falta, el Todopoderoso me ha dicho que yo no voy a entrar. Pero ahí también comienza hablándole de que a pesar de que él no va a entrar, él tiene obligaciones antes de despedirse y es recordarle
lo que sucedió. Y es interesante porque el lugar que escoge el Todopoderoso para que Moshe le habla a esa nueva generación de todas estas cosas es el valle frente a Beit Peor. Y escogiendo ese lugar les recuerda que aquellos que están vivos hoy fueron aquellos que no se apegaron a Beit Peor, que no se apegaron a ese falso Elohim o a ese ídolo. Dice, los únicos que están vivos hoy son ustedes, los que no se pegaron a Baal Peor, sino los que se apegaron a Yuhewahei su Elohai. Esos son los que están vivos hoy. Esto aparece en el capítulo 4, verso 4 del Sefer de Barín, o el libro de Deuteronomio. Y es interesante porque una de las cosas que vemos como de manera de haciéndonos preguntas, como si estuviéramos tratando de preguntarle al Todopoderoso sobre temas doctrinales y que Él sea el que nos saque de duda, una de las cosas que aparecen aquí es que el Todopoderoso por medio de Moshe le dicen que la prioridad que Él quiere de su pueblo es que no lo provoquen a ira con la desobediencia, sino que lo obedezcan. Y la manera de obedecer y demostrar ese amor era apegándose a Él, obedeciendo como guardando sus mandamientos. Y es interesante porque en el capítulo 4, en el verso 2, dice algo súper, no solamente determinante, sino que aún muchos de nosotros repetimos esto, lo decimos y a veces nos contradecimos en otras cosas, haciendo en la práctica y en el doble discurso. En el capítulo 2, perdón, en el capítulo 4, en el verso 2, dice, así dice, vamos a leer en hebreo y luego en español, dice, lo tosifu al hadavar asher anochi, metzave etchem, velo tigreu mimenu lishmor et mitzvot Yuhewahei Eloheihem asher anochi metzave etchem. Lo tosifu, no añadirán al hadavar, a ninguna palabra, asher anochi, que yo les ordene, metzave etchem, y velotigreu, y no disminuirán a ninguna de las palabras o de los mandamientos que yo también les ordené. Y eso es una cosa que nosotros nos jactamos. No, a la palabra ni se le añade ni se le quita. Y tal vez porque hemos leído esto, tal vez porque lo leímos en una ocasión sobre lo que se leyó o se lee en el Sefer de Hidgalú, que es el Sefer de Apocalipsis. Y estas palabras, cuando nosotros las leemos, decimos, oye, si no se le puede añadir y quitar, ¿por qué entonces decimos que ya hay algo que está abolido y lo estamos quitando? Esto me recuerda a las palabras del Mesías en el Sefer, en el libro de Matillá, o Matillejo, o Mateo. En el capítulo 5, en el verso 17, dice, no piensen que yo vine a anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a darle el cumplimiento o a cumplir. En verdad les digo que mientras no pasa el cielo y la tierra, ni tan siquiera una yod o una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Pareciera que Yeshua está recitando estas palabras con sus propias palabras. No disminuirán y no quitarán. Y Yeshua dice, no pasará ni una yod ni una tilde. Y estamos hablando de la Torá. Otra de las cosas que a veces se nos pasa por alto es que, y que aparece en esta porción, es sobre lo que son los Joquín, los Mishpatim y los Odot.
o los otot, que son los testimonios. Y es algo de lo que a veces pasamos por alto, pero la Torá se compone de 4 o 5 grupos. La Torá significa instrucción y esa instrucción se requiere de esos algunos de los 4 o 5 grupos, que son los estatutos, los juicios, los testimonios. Y es algo que a veces desconocemos y por eso, porque en Brit Hadashah aparece que hay ciertas cosas que ya no tienen una aplicación actual. Pensamos que todo está abolido y no nos dejamos ver realmente por el contexto. Otra de las cosas que vemos aquí, la vemos en lo que es el capítulo 4 en el verso 12. Capítulo 4 en el verso 12 dice: Vaydaber Yuhewahei Eloheihem mitoch haesh. Y habló Yuhewahei con ustedes en medio del fuego. Kol devarim atem shom'im. Y una voz que hablaban oyeron. Utmuna eineihem ro'im sulait kol. Y no vieron ninguna figura, solo una voz. Solo una voz. En Sefer de Yohanan, capítulo 1, que es un Sefer bien, se podría decir un capítulo 1 bien controversial, ya que unos piensan de una manera y otros de otra, pero cuando tú lees realmente lo que está escrito, tú lees lo que está escrito y en el capítulo 1, en el verso 17, vamos a leerlo desde el verso 15. Desde el verso 15 dice: Yohanan dio testimonio de él cuando proclamó: Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí se me ha adelantado porque existía antes que yo. Porque de su plenitud todos nosotros recibimos amor y amor. La Torá se dio por medio de Moshe, pero el amor y la verdad nos han llegado por medio de Yeshua el Mesías. A Yuhewahei nadie lo ha visto jamás. Al unigénito de Elohim, que está en el regazo del Padre, a él lo ha dado a conocer. Y en el Sefer de Barín, capítulo 4, verso 12, dice que Yuhewahei habló en medio del fuego en ello, y ellos oyeron una voz, pero no lo vieron. Y esto es otra de las cosas que, si la primera aclara de que no va a pasar en una yod ni una tirde, y que en Devarim aparece de que no van a disminuir, que es el mismo contexto y es el mismo mensaje, aquí está hablando de que nadie lo ha visto jamás. Y en el Sefer de Devarim dice que el pueblo no lo vio. Y esto aclara mucho de las dudas de muchas personas que llegan a la ligera la contextualización de que lo vieron, de que lo hablaron, de que entre muchas otras cosas. Otra de las cosas que también aclara este porción o esta parasha es que muchos han cogido, o no, o algunos, ¿verdad? No muchos, sino han cogido la palabra goim y la han aplicado y contextualizado basado en la época moderna y han llegado al punto de decir que los goim son aquellos idólatras, aquellos paganos, aquellos que no son los fieles y los creyentes. Pero eso es una contextualización aplicada al tiempo que se fue desarrollando basado en la historia del pueblo de Israel, al punto de que empezaron a llamarle Goim de manera despectiva a aquellos que no eran parte del pueblo de Israel, aquellos que no tenían la misma fe que él. Pero la palabra Goim significa pueblo o nación. Y esto lo aclara y lo deja saber bien claro esta misma porción en el Sefer de Devarim, capítulo 4.
en el verso 6 dice, Umashten, Ushemarten, we asiten, kiji, hokmatejen, ubinatejen, le enei. Y guardarán y cumplirán porque en esto les considerarán a ustedes su sabiduría. Le enei ha'amin, asher yishme'un et kol hajokin ha'ele. We amru rak ha'am hajam we na'abo hagoy hagadol ase. Y sus inteligencias a los ojos de las naciones, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente esta es una gran nación y un pueblo sabio y entendido. Por eso dice aquí, we rak am hajam, solamente un pueblo sabio, buena, Abon Hagoy, y una gran nación, Hagadol hace grande. Esto es otra de las cosas que aclara que la palabra Goy es nación y que se refiere al pueblo de Israel en esta ocasión. En el mismo verso 7 sigue diciendo, Ki mi Goy Gadol asher lo Elohim Kerobim Elai o Ki Yuhewahei Eloheihu o Eloheinu Behol Kor Enu Elai. ¿Por qué? Dice Yuhewahei. ¿Por qué? ¿Qué nación? Kimi Goy Gadol. ¿Qué nación tan grande? Asher lo Elohim. Que tenga a Elohim. Kerobim tan cercano. Elai sobre nosotros, sobre ustedes. Ki Yuhewahei, Eloheinu, como Yuhewahei, nuestro Elohei, Behol Kor Inu Elai, como Yuhewahei está siempre entre nosotros cuando le invocamos o cuando le llamamos Kor Inu Elai. Esta es otra de las cosas que habla y aclara sobre algunos temas que a veces personas lo presentan con mucha, y se podría decir con mucho talento carismático y con mucha, como dice Shaul, con mucho genealogías y cuentos de vieja y que parecen endulzar el oído y parecen hacerse creer que sí saben del tema, pero cuando tú vas a lo que está escrito y a lo que dijeron los que sí saben del tema, no parece que dice lo mismo. En esta porción también habla mucho de los temas de guardar el mandamiento, de guardar la Torah, de guardar lo que escucharon en el monte, de no olvidarse de eso, de entender que con ellos fue que hicieron el pacto, y de enseñárselo también a sus hijos, enseñarle a sus hijos todo lo que realmente ellos habían escuchado. Por eso, en el mismo contenido de lo que dice este Sefer, dice que cuando tu hijo te pregunte, ¿qué tú le vas a decir? Cuando tu hijo te pregunte. Cuando tu hijo te pregunte, ¿qué realmente son estos mandamientos? ¿Qué son estas señales? ¿Qué es esto que realmente el Todopoderoso nos mandó a ordenar? En este Sefer, en el capítulo 6, en el verso 20, dice, Ki yish alha bin ha maharle emor ma a edot we hajokin we hamishpatin asher tizwa yuhewahe Eloheinu etchem. Cuando te preguntare tu hijo el día de mañana, diciendo, ¿qué significan estos estatutos, estos testimonios y estas leyes que Yuhewahei nuestro Elohei nos ha ordenado? Tú le vas a decir, hijo mío, no te preocupes que eso
está abolido porque ya hubo un hombre que vino y cumplió y ya nosotros no tenemos que cumplir. Ya nos dio libertad para quebrantar los mandamientos que los de antes pagaron con su vida por haberlos quebrantado. Pareciera que ese es el mensaje que se enseña hoy y se forma a la familia hoy en día, lamentablemente, y por eso vemos el resultado de eso. Pero el mandato no es ese. El mandato está en el capítulo 6, en el verso 21 dice: Umarta levineja, y tú le dirás a tu hijo: Abadín hajinule farobe Mizraim guayotzi enu. Nosotros éramos servidores, esclavos de el faraón en Mizraim. Guayiten yuhewahei otot umifotim gedolim we'arim bet Mizraim befaró ubehol beito le eneinu. Y Yuhewahei hizo señales y maravillas grandes y dañó contra el faraón, contra Misraín y contra el faraón y con todo lo que está delante de ellos ante nuestros ojos. Y sigue diciendo que los sacó con mano fuerte, con poderosa, y, y que les ordenó. Dice, no solamente nos sacó, no solamente nos salvó, no solamente nos libró del pecado, no solamente nos sacó de la esclavitud, no solamente nos sacó del reino de las tinieblas y nos pasó para el reino de su Hijo, sino que dice, Venu la Ansot et Kol Hajukim Haele. Y nos ordenó Yuhewahei que observemos todos estos estatutos y que le temiésemos a Yuhewahei nuestro Elohai para bien nuestro. Elohai le tov lanu Kol Hayamim le yatonenu le hayotenu que hayonase. O sea, para que nosotros observemos esto, para que nos vaya bien todos los días de nuestra vida, como es el caso que sucede hoy. Dice que esos son los propósitos para que el Todopoderoso liberta a un pueblo y hace pacto con ese pueblo. Muchos se jactan y dicen, nosotros de la manera simbólica hemos salido de Misraín, que Misraín es la tipología del mundo, y nos han traído al reino de su Hijo, y ahora somos libres. Pero libres sí, libres de la condenación del pecado, libres de las circunstancias del mundo que nos afligían. Pero ¿para qué? Para que nos vaya bien. ¿Y que de qué manera nos va bien? Observando los mandamientos. ¿Para qué? Para que nosotros y los hijos que tengamos aprendamos a temerle al Todopoderoso. Por eso es que en el mismo capítulo 6, en el verso 16, dice que no podemos poner a prueba a Yuhewahei. Y en el 17 dice, guardarás los mandamientos de Yuhewahei. ¿Con qué propósito el Todopoderoso hizo todas estas cosas? Uno de los propósitos está ahí mismo en el capítulo 4. Estoy dando un poco para adelante y para atrás porque el contenido no es ir de manera cronológica, sino entender, ¿verdad?, el propósito del mensaje. En el capítulo 4, en el verso 35, habla del propósito o la razón realmente por la que el Todopoderoso hizo esto al pueblo de Israel. Dice, Ata or et la adat ki yuhewahei hu ha Elohim en od milvado. Esto han sacado hasta canciones. En od milvado. Dice que esto fue mostrado para que tú supieses que Yuhewahei es el Elohai y no hay otro fuera de él. En od milvado. No hay otro fuera de él. Para eso fue el propósito por el cual el Todopoderoso hizo todo esto, prodigios y cosas delante del pueblo de Israel, y hizo todas estas maravillas. Por eso es que el Todopoderoso nos saca a nosotros de todas las circunstancias que nos afligían. ¿Para qué? Para que guardemos sus mandamientos. Uno de los mandamientos más ilustrados aquí es Shabbat.
el cual estamos previo a nosotros entrar en ese tiempo. Dice en el verso 12 del capítulo 5, Shamor et Yom HaShabbat lekadosh ka'asher tisva Yehovah Eloheicha. Y guardarás el día de Shabbat para apartarlo, para hacerlo kadosh, como Yehovah Elohei te ha ordenado, no como te ordenó Roma, no como te ordenó el sistema, no como te ordenó aquel que dice que sabe mucho, sino como te ordenó Yehovah fue guardar el Shabbat. También nos habla de lotirzá, de no matarás, de welotin af, de no cometer adulterio, de welotik nov, de no hurtar. Y también algo que es algo que nos debe de calar más profundo y más en esta temporada moderna. Welota ane vere ahat et sha, de no prestar un falso testimonio contra nuestro prójimo. Por eso es que esa es una de las cosas y una de las formaciones que tenemos que hacer. No solamente nosotros aplicar a nuestras vidas, sino enseñarlas. Y así está relatado en esto. Cuando tus hijos te pregunten, tú les vas a enseñar. Por eso es que me recuerda mucho las palabras del Mesías Yeshua. Mesías Yeshua en el capítulo 5 de Mateo, en el verso 19, dice, por lo tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así lo enseñe a la gente, él se considerará el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, a éste se le considerará grande en el reino de los cielos. Por eso habla de que esto es una formación donde tú estás levantando una estructura en tu vida y en la vida que te rodea. ¿Para qué? Para que puedas permanecer firme. Mateo capítulo 7, verso 22 en adelante lo dice. El Mesías Yeshua, nuestro rabí, nuestro rata, a quien tenemos que escuchar sus palabras, el profeta al que tenemos que escuchar, al que ha manifestado la perfección y el camino a seguir. En nuestro Salvador nos dice, muchos me dirán en aquel día, Rabí, Rabí, nosotros profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, obreros sin ley, obreros que nunca obraron conforme a la Torá. Obreros que quisieron hacer muchas cosas en mi nombre, hicieron muchos edificios religiosos, fueron y llevaron el mensaje conforme a su ideal y conforme al deseo de su corazón. Y dicen que ganaron muchas almas y tenían a todo el mundo detrás de ellos y muchas cosas, pero no estructuraron ni formaron su vida y su casa de manera que cuando vinieran las circunstancias difíciles permanecieran. Por eso es que dice, entonces yo les declararé, nunca los conocí, obreros de iniquidad. Dice, y así que cualquiera que escucha estas palabras mías y las practica, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero ella no se derrumbó, porque estaba fundada sobre la peña. Y este es el mensaje de culminación de todo lo que viene hablando el Mesías Yeshua desde el capítulo 5. Hablando de todo lo que tenemos que hacer, de cómo guardar los mandamientos, de no guardarlos de manera de hipocresía, no como lo hacían algunos fariseos, de hacer la sedacá, de la manera que la escritura enseña, de aplicar la escritura no como habían oído antes, sino como Él les está enseñando que la deben de aplicar. Por eso es que dice, yo no vine a abolirla, yo vine a cumplir, a enseñarle a ustedes cómo se debe de cumplir. Y entre todos estos mensajes, el Mesías nos enseña, y cuando leemos esta parte del capítulo 3:23 al 7:11, pareciera que estamos leyendo uno de los evangelios. Y es interesante porque, como estaba diciendo en el comienzo, el Padre pone toda esta escena
en el valle de Beit Peor, de la casa de Peor, y les habla: ustedes que dejaron de cumplir mis mandamientos y se apegaron a Baal Peor, le sirvieron a sus dioses, empezaron a quebrantar todos mis mandamientos, fueron los que no están vivos. Pero los que se adhirieron a mí, los que guardaron los mandamientos, los que siguieron fieles al pacto, esos están vivos hoy. Así que voy a culminar con lo que dice en el capítulo 7, en el verso 9. El verso 9 al 11 dice: Weyadata ki yuhewahei Elohei hu ha Elohim ha el ane eman shomer averit wehased le ohava uleshomerei mitse oto le eledor. Y sabrán pues que Yuhewahei tu Elohei es Elohai fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿Con quiénes? Con los que le aman. ¿Con quiénes más? Muchas personas dicen: no, Él conoce mi corazón, Él conoce que yo lo amo. Dice: con los que le aman y con los que cumplen sus mandamientos. Y dice que hasta 1000 generaciones. Dice: pero paga umeshalem le son a olpaná o le ha habido lo ye ajer le so o el paná yeshalem lo, y paga en vida a los que la aborrecen, a los que se desapegan con él, creyendo que ya no hay que vivir los mandamientos conforme a lo establecido, que él dice que son mientras el cielo y la tierra pasen. Por eso es que en esta misma parasha habla de que pone al cielo y la tierra como testigos. Dice: y no tardará en pagarle a aquel que la aborrece en vida. En el verso 11: Wishamarta et hamitzvah et hachukim ve hamishpatim asher anochi mitzveha hayom la azotam. Y guardarás los mandamientos y los estatutos y los juicios que yo te prescribo hoy para cumplirlos. Así que en esta parte de la doble porción estamos analizando y viendo qué vamos a hacer nosotros con nuestra vida. Vamos a ser fieles al pacto, vamos a guardar los mandamientos. O nos vamos a seguir haciendo, como decimos en nuestro país, los chivos locos, y a seguir viviendo nuestra vida religiosa basado en lo que nos parece, pegados a Baal Peor y diciendo que amamos al Todopoderoso. ¿Cuál es nuestra decisión? Por eso es que las palabras de Mesías son bien fuertes. Aquel que escucha estas palabras y las obedeces, o sea, estos mandamientos que el Padre nos ordenó y que yo les vengo a revelar correctamente cómo cumplirlo, será llamado o será edificado sobre la peña, y por eso no perecerá todo lo que haga en su vida. Y aquel que lo cumpla y obedezca estos mandamientos y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cómo tú quieres ser llamado? Esa es la pregunta. Shalom, ubrajá, lecolán, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, tate.